Bueno, estas son las 5 secciones que tenemos en esta parte del libro. Entonces, vamos a coger estas una por una. Ahora, como podéis imaginar, aquí fácilmente se predica 5 mensajes claramente, pero lo que nos interesa es mover por Deuteronomio con cierta ligerez. Entonces, voy a ir súper resumido en cuanto a estos puntos, porque donde quiero llegar es la aplicación. Porque, como estamos diciendo, realmente esa es la aplicación de la ley para Israel. Entonces, tampoco es que podemos coger directamente y ponerlo en obra, porque dices, tampoco es que tenemos que ir al templo, al tabernáculo, tampoco tenemos que llevar becerros y ovejas para sacrificar, tampoco vamos a celebrar la Pascua o el tabernáculos. O sea, tenemos aquí mucho que tiene que ver con Israel, pero os prometo que todo esto tiene una aplicación muy importante para nosotros. Así que vamos a entrar en estos temas y ver lo que tenemos. Creo que tienes que volver al... Bien, ahora sí que puedo controlar. Muy bien. Primeramente, el capítulo 12 empieza con ese pensamiento de la destrucción de todo lo que está relacionado con el culto pagano. Y eso realmente es lo mismo que hemos visto en la sección anterior. Si volvemos a mirar el 6 al 11, encontramos que es un pensamiento que se repite muchas veces en esa sección. Entráis en la tierra, ¿qué tenéis que hacer? No mirar, ¡ay, qué chulo el altar que tenían aquí! ¡Ay, mira los árboles estos! Que no, destruir todo lo que tiene que ver con el culto pagano. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, Dios la sabe, nuestra tendencia es empezar a adaptar las cosas. ¡Ay, mira, qué chulo! Mira lo que hace el mundo aquí. ¡Ay, y si nosotros hiciéramos lo mismo! Y Dios dice, no, yo no quiero la comida del mundo recalentada para mí. Ahora, digo esto, no tengo nada en contra de la comida recalentada. Yo conozco personas que no comen comida recalentada nunca, pero yo no crecí en esa familia. Bueno, ni se calentaba la comida, nosotros comíamos frío. Bueno, pero ¿entendéis la imagen, no? De coger las sobras del mundo y recalentarlo y ofrecerlo a Dios como si fuese, mira lo que te estamos ofreciendo. Y Dios dice, yo no lo quiero. Tú llegas y ¿qué haces? Cortas los árboles. Se ve que tenían los árboles y lo cortaban de una manera que hablaba un poco del culto hacia la sexualidad que tenían. Y dice de Dios, no empieces a intentar adaptar esto para mí, no lo quiero. No me des lo que es del mundo. Así que lo dice primeramente del 1 al 4 y luego después en el 13 al 4 y por si lo hemos perdido lo vuelve a repetir al final en el 29 al 32. Pero no solamente tenemos el negativo aquí, tenemos el positivo. 3 veces en este pasaje, en el versículo 7, 12 y 18, nos vuelve a comentar un pensamiento para que podáis alegraros ante Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, interesante. Habla aquí de los sacrificios e incluso si miráis del 5 al 7, 8 al 12, lo repite lo que es todo tipo de ofrenda voluntaria, holocausto, diezmo, o sea, una serie de palabras ahí. Pero lo que Dios realmente está buscando es ¿qué? El corazón. Dios quiere que su pueblo llegue delante de Él con alegría. Qué error ese pensamiento de que, bueno, tenemos que adorar a Dios. Hay otra cosa que me estaría contento hacer esta mañana, pero no puedo hacerlo porque total, bueno, pues voy a ir a la iglesia. Dios dice, no lo quiero, no busco eso. Lo que yo deseo es que mi pueblo venga delante de mí. Y fíjate, el enfoque no es tanto en el sacrificio,
como si Dios necesitara de ovejas y palomas y animales. Dios dice, lo que yo quiero es vuestra alegría. Quiero que vengáis delante de mí con alegría. Debe ser el deseo del corazón venir ante Dios. Y desde luego no es ninguna sorpresa leer esto, porque si recordamos lo que hemos visto en Deuteronomio, he puesto como lema de estos mensajes, el corazón del Evangelio, porque ¿qué dice Dios en el capítulo 6? ¿Recordáis que él decía, esto es lo más importante de todo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas? O sea, Dios lo que desea es el ser entero. Él quiere que su pueblo con alegría venga delante de él al sitio que él ha escogido para adorarle como él merece ser adorado. Vemos que lo enfatiza primeramente con las ofrendas y sacrificios. Tenemos estas listas, sobre todo en el 6 y el 11, que son listas de diferentes tipos de sacrificios. Y luego en el 15 al 28 desarrolla un tema un poco aparte, que es una comida sacrificial. Eso igual no hemos mirado tanto, pero tenemos un ejemplo de esto en 1 de Samuel. El padre de Samuel, antes de nacer Samuel, lleva a sus 2 esposas, y de hecho aprovechamos para recordar el mero hecho de que la Biblia nos comente que el pueblo de Dios se había desviado y tenían algunos 2 esposas, en ningún momento es para justificar algo que Dios desde el principio no hizo. Entonces, bueno, ahí está este hombre con sus 2 esposas, una tiene hijos y la otra no puede tener hijos, y fíjate, la que puede tener hijos aprovechaba para echarle en cara el hecho de que no pudiera tener hijos, y esta mujer afligida de espíritu llega para una comida sacrificial, llega para comer en ese lugar de Dios, y aunque su marido le pone la doble porción, la pobre está triste porque no puede tener un hijo y al final, en amargura de espíritu, clama al Señor y vemos que el Señor contesta su oración y de allí Samuel, que de hecho su nombre significa Dios me escucha. Así que vemos esto en muchos sitios del Antiguo Testamento, ese pensamiento de hacer una comida delante de Dios. Ahora, igual preguntas, ¿cuál es la diferencia entre una comida sacrificial y las ofrendas y sacrificios? Bueno, primeramente había ofrendas que se quemaban por completo, de ahí no quedaba nada. Pero también había otros sacrificios y de allí se sustentaban los sacerdotes. Entonces, el sacerdote y su familia comían de ese sacrificio. Pero aquí, el que traía la carne, después comía de la carne, pero lo hacía delante del Señor en celebración de lo que como el Señor había bendecido a la persona. Entonces, primeramente, la importancia de honrar a Dios mediante nuestra adoración y específicamente por medio de esta alegría. En segundo lugar, honrar a Dios en la pureza de doctrina. En el 13 plantea la situación. ¿Y si aparece un sacerdote o un profeta y uno que empieza a animar a la gente a ir por otro camino? Imaginemos que esta persona profetiza que algo va a pasar y ocurre. ¡Wow! Ha dicho que iba a pasar y ha pasado. La tentación sería decir, este es de verdad. Vamos a hacer lo que él ha dicho. Y Dios dice, tiempo. No os vayáis detrás de otros dioses. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y da igual que aparezca una persona que hable bonito, da igual que haga milagros, da igual que sea lo más carismático que has visto en la vida y qué chulo sería como él. No vayas detrás de esta persona. Incluso lo que Dios dice es matarlo. Ese es el momento que recordamos que estamos hablando de la aplicación de estas leyes para Israel. No nos da permiso
para hacer lo mismo hoy en día. No podemos hacer aplicación directa. Bien, hay personas hoy en día que son profetas falsos. Personas que tienen millones de visualizaciones en YouTube. Personas que han publicado libros y personas que dicen ser cristianos, pero están predicando un evangelio falso, están predicando mentiras y cuidado con ir detrás de estas personas porque total, mira, lo que ha dicho es muy bonito, tiene una iglesia muy grande, ha publicado muchos libros. Cuidado, si está desviándonos del camino correcto, no vayas en pos de ellos. A continuación trata el tema de, imagina que ese no es un profeta falso, imagina que es tu hermano, tu sobrino, un primo, alguien de tu círculo familiar. ¿Qué haces en este caso? Lo mismo. Dios habla en serio y dice, aquí no estamos jugando, no debes intentar engañar a otros, llevarles en rebeldía contra Dios y no debemos nosotros escuchar a los que van detrás de otros dioses. Y finalmente, en la última parte, imagina que sencillamente no es de tu familia, ni es técnicamente un profeta, es uno de tu nación. Y una vez más, la sentencia es igual. Digo de honrar a Dios en la pureza de la doctrina, porque es sumamente importante entender que cuando adoramos a Dios, la doctrina, la verdad, tiene que estar en el fondo de todo lo que hacemos. La adoración a Dios no es sencillamente una emoción, no es sencillamente sentir esa emoción, el deseo de llorar y hemos adorado a Dios. No, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, decía Cristo, y tenemos que guardar la verdad. ¿Y cómo sabemos lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Cómo sabemos lo que es el camino correcto y lo que es desviarse del camino? Y la respuesta es que Dios nos ha dado su palabra. Y entonces aquí tenemos la verdad y todo lo que está aquí, esto es lo que tenemos que seguir. Por lo tanto, siempre enfatizamos que es bueno venir con la Biblia a la iglesia. Ahora, es verdad que se proyecta mucho hoy en día y bueno, igual puedes ver lo que está en la pantalla, pero qué importante es entender que yo tengo y cada uno de nosotros tenemos la autoridad absoluta, la autoridad que está por encima de David Bell o de Jeremy. O sea, tenemos la autoridad. Y si en algún momento, yo voy a poner a mí mismo, si en algún momento yo empiezo a decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios, ¿cuál es la obligación de cada cristiano, cada hijo de Dios? En amor, porque vamos a suponer que ha sido por equivocación, pero en amor decir, un momento, David, la palabra dice, y allí volvemos a la autoridad. La única autoridad que nosotros tenemos como iglesia es la palabra de Dios y por lo tanto debemos guardar la pureza de doctrina para realmente adorar a Dios como Dios merece. En tercer lugar, honrar a Dios en la santidad. Llegamos al capítulo 14 y encontramos un capítulo un poco curioso para leer. Normalmente saltamos directamente a los versículos 3 y eso es lo que nos llama la atención. Y voy a hablar en un momento de la dieta judía, ¿vale? Pero antes quiero empezar primero con los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor: hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese pensamiento, empezando con la santidad. Vosotros pertenecéis a Dios, sois hijos de Dios y por lo tanto debe notarse.
que vosotros pertenecéis a vuestro Padre. Habla de las prácticas que eran comunes en la tierra en esos días, de hacer marcas en el cuerpo, de raparse de una forma llamativa a causa de los muertos. Empieza con esto y dice, cuidado, vosotros no debéis hacer esto. ¿Por qué? Porque vosotros sois diferentes, pertenecéis a Dios y por lo tanto debe notarse esa diferencia. Y luego después, como podéis ver, el versículo 21, el último versículo del pasaje, vuelve al mismo pensamiento. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tu población la darás, y él podrá comerla, o venderla a un extranjero. Pero tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, tenemos varias instrucciones aquí, pero volvemos al mismo pensamiento. Sois diferentes. Vale, un animal, ibas por carretera en tu coche y tropiezas con un conejo. No pares a coger el conejo para llevarlo a casa para guisarlo en la paella. Bien, igual nosotros ya lo tenemos como un tema que no haríamos, ¿no? Igual está mal visto hoy en día intentar hacer esto. Pero ese pensamiento, oye, acaba de morir, bueno, obviamente no está hablando en la Biblia de tropezar, o sea, atropellar un conejo, bien. Pero, bueno, acaba de morir, yo sé cómo ha muerto, pues mira, igual que la caza, pues mira, yo lo voy a comer. Y Dios dice, no, mi pueblo no va a hacer esto. Ahora, los que habitan en vuestro entorno, a lo mejor lo hacen ellos. Si lo quieren hacer ellos, que lo hagan, pero vosotros no. Y dice, bueno, es que es un animal grande y es que es buena carne. Vale, véndelo, pero tú no vas a comer eso, porque vosotros sois el pueblo del Señor. Bien, entonces ese es el concepto general que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tema. El pueblo santo de Dios es distinto de los que rechazan a Dios, de los que no conocen a Dios. Y lo pone como ilustración todo el tema de la dieta. Ahora, aquí entramos en lo que es la dieta del pueblo judío. Sabemos todos que no comen, incluso hasta el día de hoy, cerdo. Si vas a ir al Burger King en Jerusalén, no vas a pedir la hamburguesa con bacon, porque no lo van a tener, porque es Israel, porque no comen el cerdo. Hasta el día de hoy mantienen esas leyes. Ahora, son leyes que mucho pues, se comenta sobre estas leyes. En primer lugar, vemos los animales de la tierra y vemos que para comer estos animales tiene que tener lo que es la uña, hay que poner uña, pero lo tiene que tener dividida. O sea, todo animal que lo tiene dividida se puede comer si rumia. O sea, si está el animal allí y es un animal de estos que come y sigue comiendo, si me entendéis. Bien, entonces estamos hablando aquí de vacas, de ovejas, pero queda descartada lo que es el cerdo, que aunque sí que tiene la uña partida, pues no rumia, y otros animales más que están aquí en esta lista. Ahora, hoy en día nosotros comemos cerdo. De hecho, se come todo del cerdo. Yo creo que no hay parte del cerdo que no se coma, por lo menos aquí en España. Hay partes que yo no como, pero que alguien hay que come todas las partes del cerdo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, algunos intentan decir, bueno, es que el cerdo, Dios sabía que para ellos el cerdo, la carne de cerdo tiene ciertos peligros y hay que tratarlo bien, y todo eso es cierto. Pero yo creo que al final del día lo que tenemos que entender es que Dios dice, mi pueblo va a ser distinto sobre la faz de la tierra. Y por lo tanto, yo pongo las condiciones. Si miramos en Levítico, donde es el primer lugar donde vemos estas leyes, vemos un poco más desarrollado, pero muchísimas veces en Levítico sencillamente dice, no comerás de esto, ¿por qué? Yo soy Jehová. Punto final. Yo soy Dios. Yo pongo las normas y yo quiero que mi pueblo sea diferente, distinta de los demás pueblos sobre la faz de la tierra.
Vemos en cuanto a los animales del mar que deben tener aleta y escama, así que peces, todos entran, pero las gambas no entran. Así que gambas fuera para el pueblo judío. Y finalmente habla de los animales del aire, tenemos pájaros e insectos. Aquí Moisés en pocos versículos comenta y lo que vemos es que sencillamente pone una lista. Empieza a decir, vale, de los siguientes pájaros podéis comer. Y ni da ninguna explicación de por qué estos y otros no. Incluso de los insectos, encontramos que luego después sí que se podía comer lo que eran las langostas, estamos pensando saltamontes aquí, ¿vale? Porque sí que se arrastran sobre la tierra y saltan, aunque tienen alas y también van volando, pero en ese sentido sí que podían entrar y por eso encontramos a Juan el Bautista que comía miel silvestre y langostas. Bien, entonces en esa sección Dios está enfatizando para su pueblo que vosotros sois distintos. Si nosotros somos iguales que los demás, Dios dice, yo quiero la adoración que proviene de una vida que se nota que es diferente. Y Dios establece incluso esas diferencias en lo más cotidiano que hay, en la dieta de la persona. Os he dicho al principio, estamos viendo la aplicación de la ley para el pueblo de Israel. Bien, los principios son importantes y vamos a desarrollar esto aquí en un instante. Muy bien, continuando. Número 4, honrar a Dios con los bienes. Aquí entramos en el tema de la forma en que Dios nos ha bendecido y cómo nosotros devolvemos al Señor de lo mucho que nos ha bendecido, devolvemos una parte. Encontramos primeramente instrucciones en cuanto al diezmo. La palabra diezmo es una palabra bíblica. Es interesante notar que no es una palabra del Nuevo Testamento. No es una palabra que encontramos con frecuencia no lo encontramos en el Nuevo Testamento. El diezmo, la idea de coger el 10% y entregarlo al Señor, es algo que Dios manda en la ley. Algo que el pueblo judío ha hecho. Dios, o sea, Jesús incluso llama la atención a los religiosos de su día porque ellos cogían el 10% de las plantas más pequeñas que había. O sea, si podéis imaginar, os pongo el ejemplo de mi huerto este año. Si yo pongo el 10% de lo que he sacado de algunas tomateras que he comprado y he plantado, sería menos de medio tomate. Ahora, de cherry me han salido montones, pero de lo que son los tomates de estos que, por lo menos en la foto, eran grandes. En mi jardín eran así pequeñitas, pero si yo pongo el 10%, imagináis que yo llego al lugar del Señor y yo tengo ahí un trocito de tomate y le digo al sacerdote, mira, aquí tienes el 10% de lo que ha dado mi tomatera. ¿Qué hacemos con esto? Ellos estaban ahí cumpliendo con la letra de la ley. El 10% de, de sal. Toma. El 10% de esas hierbas pequeñitas. Y Cristo les llama la atención, dice, vosotros estáis fijándoos en estos asuntos y habéis perdido lo más importante de la ley. Lo importante no es que matemáticamente el 10% de mi salario termine en la obra del Señor. La meta es que yo sirva y adore al Señor con toda mi vida. Pero tenemos este patrón bíblico que dice el diezmo de coger una porción y entregar al Señor. ¿Cómo? Con alegría, con gozo. Al Señor le agrada el dador alegre, nos dice el Nuevo Testamento. Deberíamos dar al Señor, tener ese concepto que Dios nos da muchísimo, muchísimo más de lo que imaginamos. Y hacemos bien en devolver al Señor
de todo lo que nos ha bendecido. Si nosotros hacemos el 10%, bien, no está mal, si lo hacemos de corazón. Y si devolvemos el 20%, y si Dios nos diera la fe para devolver el 50%, podríamos dar al Señor, pero sinceramente deberíamos todos vivir con la sensación de que ni tengo que contar, porque debe el Señor controlar libremente mi cuenta bancaria. Si el Señor pone en mi corazón una necesidad, no miro primero para decir, uy, este mes ya llevo el 11%, pues será otro mes que puedo ayudar a otra persona. No, si el Señor nos da la oportunidad, deberíamos decir, Señor, lo mío, tuyo es. Tenemos este diezmo anual, primeramente, y luego el diezmo de cada 3 años, especialmente para los marginados, para los huérfanos, las viudas, estas personas, bueno, incluso el levita, que no es marginado, pero es una persona que no tiene herencia de tierra, y entonces cada 3 años un diezmo especial para sostener a estas personas. Pero el pasaje es interesante porque en el 15 continúa hablando sobre lo que digo es aprendiendo a perdonar. Nos habla de varias situaciones. Primeramente, la persona que debe dinero. Dios establece en su palabra que cada X tiempo, son 7 años, se debe perdonar las deudas de las personas. Se debe decir, mira, me debías 100 euros, pero ¿sabes qué? Ya llega el año de remisión y, bueno, queda cancelada la deuda. ¡Ay, cómo duele eso! Yo he escuchado muchos pasajes del Antiguo Testamento que se intenta aplicar directamente al creyente del Nuevo Testamento. Yo he escuchado gente que quiere, por ejemplo, no comer cerdo y, hombre, si no quieres comer cerdo, bien, no tienes que comer cerdo, ¿no? Pero no debes hacerlo sencillamente porque en Deuteronomio 14 dice, deberías tener un motivo un poco más sólido que eso por la aplicación a Israel conforme comparamos con la aplicación para la iglesia. Pero este es un pasaje que yo no he escuchado nunca a nadie comentar. Eso de cada 7 años perdonas todas las deudas y porque no mola ese pasaje. Ese pensamiento te da miedo, ¿no? Y definitivamente una persona podría saber que venía este año y aprovecharse. Oye, ¿me puede prestar algo? Sabiendo que viene el año y que luego después tiene que perdonarme la deuda. Efectivamente, todo esto puede ocurrir. El pensamiento bíblico es, tendrás que dar cuentas ante Dios si vas a hacer ese tipo de cosa. Cuidado con hacer esto. Pero Moisés lo enfatiza para el que presta dinero y dice, pero tú presta dinero y déjalo en la mano del Señor. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo otra vez más que estamos honrando a Dios con nuestras posesiones. Estamos diciendo, todo lo que tengo pertenece a Dios. Y voy a dejarlo en sus manos. Que si esa persona me está engañando, pues tendrá que dar cuentas ante Dios. No, y quiero hablar con cuidado aquí, porque no sería espiritual para mí poner a mi familia en riesgo, o sea, que mi familia pase hambre, porque tanto ayudo a los demás que no puedo proveer para los míos. No estoy hablando de esto, estoy hablando de lo que tenemos, de utilizarlo para otros. En varias ocasiones de mi vida he tenido la sensación de que alguien me estaba engañando. Recuerdo una vez que dos eran extranjeros, no digo el país para no ofender a nadie, eran extranjeros que estaban pasando por España y alguien les había robado el dinero, no tenían nada para comer ni dónde dormir. Y si yo podía ayudarles. Y yo tenía la sensación de que me estaban engañando. Pero les dije, mira, os llevo. Y les llevé a un hostal y pagué una noche en el hostal. Y me dijeron, te vamos a pagar, te vamos a dar el dinero. Bueno, ya podéis imaginar por dónde va la historia. No me devolvieron el dinero nunca, ni me dieron nada.
luego al final salió que toda su historia era mentira, llevaban meses en España, nadie les había robado los papeles, es que iban de un sitio para otro y se habían enterado de que las iglesias, sobre todo las evangélicas, eran buenísimas porque aparecían y decían que eran ellos evangélicos y que estamos de paso y tal, y en todos los sitios les ayudaba gente. Bueno, ¿me dolió? Sí, un poco me dolió. Pero tampoco era cuestión de que mi familia luego pasase hambre porque les había ayudado a estos dos señores. Pero lo tuve que dejar en manos del Señor. Y de hecho les dije, digo, bueno, quiero que sepáis una cosa. Si vosotros queréis engañarme, podéis hacerlo. Pero estáis haciendo algo muy peligroso porque vosotros os estáis pasando por cristianos para sacar de cristianos y yo no quisiera estar en vuestro lugar en el día que hay que dar cuentas ante Dios. ¡Hombre! ¡Wow! No vamos a hacer... Bueno, cuando salió toda la mentira y admitieron que estaban mintiendo, les dije, quiero que sepáis una cosa, estoy orando por vosotros. Y me miraron y digo, estoy orando que Dios os castigue físicamente, espiritualmente, para que aprendáis que no se puede jugar con Dios de esta manera. Y me dijo, gracias. No sabía qué decirme, es un poco raro decir eso. Pero perdonando las deudas, incluso dando a los pobres, o sea, personas que tienen necesidad, deberíamos nosotros, dentro de nuestras posibilidades, tener la mano abierta para poder ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros y si Dios quiere usar lo nuestro para ayudar a otros, estamos abiertos a esto. Incluso llegando a la situación de los esclavos, liberando a los esclavos. Cada 7 años, en este año de remisión de deudas, también los esclavos salían libres. Y decía Dios, así debe ser. Así debéis poseer las cosas con la mano abierta, nunca ahí guardando, intentando construir vuestro imperio, más bien decir, Señor, todo lo mío proviene de ti y quiero que tú seas honrado con todo lo que tengo. Y finalmente, hablando de los sacrificios en los versículos 19 al 23, volviendo un poco al tema que habíamos visto en el capítulo 12. En quinto lugar, honrar a Dios en los días festivos. En este pasaje encontramos los 3 días festivos principales del pueblo judío, los 3 días en que Dios manda que cada varón vuelva al lugar del tabernáculo o más adelante al templo. Para los días de Jesús, vemos a Jesús yendo a Jerusalén, sobre todo en el Evangelio de Juan, para la Pascua. También el día de Pentecostés, ese día que son 50 días después de lo que es la Pascua. Y finalmente tabernáculos, que ocurría pues en esa época del año, en el otoño, en que el pueblo hacía tabernáculos, hacía pequeñas, no sé, chabolas, por decirlo de esta manera, y vivían fuera de sus casas para recordar el tiempo en el desierto. ¿Qué es lo que veo aquí? Obviamente aquí no estamos diciendo que debemos nosotros como cristianos celebrar la Pascua, ni mucho menos que tengamos que ir a Jerusalén para hacer esto, sino que lo que vemos es el principio, que Dios quiere que recordemos lo que Él ha hecho por su pueblo. Eso es una parte sumamente importante de lo que es la adoración. La adoración tiene que ver con recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios lo hizo así con el pueblo. La Pascua, ¿por qué tenéis que celebrar la Pascua? Porque tenéis que recordar cómo el Señor os sacó de la esclavitud y os llevó a una tierra que es vuestra. Mandó a su ángel y pasó por Egipto aquella noche y mató a todos los primogénitos. Ahí el Señor estaba haciendo un gran milagro para sacaros del sitio donde jamás podríais haber salido por vuestra cuenta. Oye, ¿el Señor ha hecho algo parecido para nosotros? No digo físicamente que nos ha sacado igual. El Señor te sacó de un país, estabas en una situación terrible,
Pero algo hay mucho más grande que esto ha hecho el Señor. El Señor nos sacó de la esclavitud al pecado, donde jamás podríamos haber salido de ahí. Si Faraón nos parece un hueso duro, pues mira, no es nada comparado con el que era nuestro dueño cuando nosotros éramos esclavos al pecado. Y el Señor apareció y nos sacó con un milagro para que nosotros estuviéramos libres. Tenemos que recordar eso. Hombre, en la adoración, si no estamos recordando lo que ha hecho Dios en nuestra salvación, estamos mal, vamos mal. Pentecostés, 50 días después, ese día que recordaban la cosecha del trigo. Estamos hablando del mes de mayo, principio de junio, y ahí cuando empezaban a recoger el trigo, paraban para reconocer que Dios les estaba bendiciendo. Tenían bendiciones de la mano de Dios. Fíjate la comparación con la esclavitud. Venían como esclavos y aquí están celebrando una cosecha abundante que el Señor les ha dado. Tenemos que recordar eso. Eso me habla de lo que son las bendiciones diarias que el Señor nos da. Por supuesto, luego después el día de Pentecostés es el día que viene el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos y de ahí vemos la primera manifestación de la Iglesia. Y entonces realmente eso también entra en nuestro entendimiento, aunque eso no está en Deuteronomio. Finalmente, tabernáculos. Esto ocurre pues después del verano, cuando termina la cosecha antes del invierno. Y ese momento en que recordaban el tiempo en el desierto y como el Señor había provisto para ellos, dándoles maná todos los días, proveyendo para ellos agua de la roca. Y ahí, una vez más, tenemos que recordar esa forma en que Dios interviene por nosotros, provee para nuestras necesidades. Y entonces, pienso en estos 5 puntos. Y enfatizo esto. Solo Dios merece nuestra adoración sincera y completa. Solo Dios merece nuestra adoración sincera y completa. Si recordáis, hemos hablado de las 3 caras de la ley. Entendemos que todos fallamos. Nosotros no adoramos a Dios como Dios merece. Todos en ese sentido caemos cortos. Estamos destituidos de la gloria de Dios y la ley constantemente nos recuerda este hecho. En segundo lugar, solo en Cristo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si queremos hablar de lo que es lo que Dios merece y luego después mirar nuestra vida y decir, mi vida es lo que Dios merece, pues fuera de Cristo olvídalo, ni lo intentes. Es imposible adorar a Dios si no estás en Cristo y sin embargo en Cristo podemos empezar o entendemos que nuestra vida empieza a ser más y más adoración a Dios, sobre todo porque no es algo que nosotros estamos fabricando de cosecha propia. No es que yo estoy esforzándome y ahora Dios es glorificado por mí, es algo que el Espíritu Santo está obrando en mí. Pero si recordáis esa tercera cara de la ley, esa aplicación para nosotros, entendemos que es sumamente importante. Si volvemos al libro de Gálatas, vemos que allí habían entrado judaizantes, personas que estaban diciendo, sí, tenéis que confiar en Cristo, pero, dice, pero es sumamente peligroso, pero también tenéis que guardar la ley. También tenéis que hacer todo lo que está escrito en la ley. Y Pablo dice, ¿en serio? Habiendo empezado por el Espíritu de Dios, ¿ahora vais a continuar por la carne? Apaga y vámonos, que va a ser un fracaso. No leemos estas leyes sencillamente para decir, bueno, voy a ver si yo puedo hacer todo lo que está aquí escrito. Pero los principios que veo aquí son muy, muy importantes para mí. Mirad estos puntos, esa aplicación. Primeramente, adorar a Dios como Él ha mandado, no como nos puede parecer o gustar.
¿Recordáis estas palabras que dijo a la samaritana? Las cité hace un momento. Dice, Dios es espíritu y los que han de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es el que dice, así es como quiero que me adores. Estamos, no sé, viviendo una plaga de adoración que no es otra cosa que una copia del mundo. Estamos viviendo una situación en que se montan unos conciertos de música que son idénticos a los conciertos del mundo, solo que cambia la letra y en vez de cantar del amor, cantan del Señor. Y allí, pues la verdad es que la gente se emociona mucho. La verdad es que hay multitudes que pueden llenar estadios. Pero me pregunto, ¿no es eso lo que estaba diciendo el Señor aquí? Cuando entras en la tierra, no vayas mirando a lo que hace el mundo, decir, nosotros podemos aprovechar esto para el Señor. Esto no es el pensamiento es qué es lo que Dios desea. ¿Sabes qué? A Dios le importa poco. Si hay luces y humo y una amplificación impresionante y miles de personas, eso a Dios le dice, eso no es para mí, eso es para vosotros. Lo que yo quiero es el corazón. Dios es más glorificado por una voz sencilla que canta de corazón que por miles en un coro o por los mejores músicos que pueden existir sobre la faz de la tierra. Dios quiere la adoración que proviene del gozo del corazón. Y aquí vemos este principio establecido. En segundo lugar, discernir para mantener una pura doctrina. La Biblia enfatiza este punto y no quiero entrar en todos los textos, pero he puesto aquí 2 de Juan, los versículos 10 y 11. Dice, si alguien viene y no trae la doctrina de Cristo, ¿qué tenéis que hacer? Ni abrir la puerta. Yo recuerdo una conversación que tuve con un testigo de Jehová, que tuvimos la conversación por la verja. Y me dijo, ¿me puedes abrir la puerta? Porque es un poco incómodo hablar por la verja. Y digo, no. Y le cité el pasaje y me dice, eso no tiene que ver con eso. Digo, sí, tiene que ver con eso. Y mis vecinos no te van a ver entrar en mi casa. Tú no entras en mi casa porque tú traes una doctrina que no es la bíblica. Ahora, mejor aún ni hablar con ellos, eso lo digo. Pero yo tuve esa conversación un poco rara por la verja porque digo, no quiero dar la impresión de que esta persona está trayendo la doctrina correcta. No lo está haciendo. Otro pasaje es más en Apocalipsis, las cartas a las iglesias. Hay problemas en estas iglesias. ¿Por qué? Porque habían permitido lo que no es la doctrina de Dios. Y eso tenemos que entender que Dios lo toma en serio. Si queremos adorar al Señor, es importante la doctrina, la verdad. En tercer lugar, guardar nuestra distinción ante el mundo. Dios nos ha llamado a la santificación. Dios nos ha llamado a ser santos. Ahora, en cuanto a la dieta, si miramos Marcos 7, si miramos Hechos 10, Marcos 7 es donde el Señor dice, lo que contamina a la persona no es lo que entra en su boca, es lo que sale de su boca. O sea, la contaminación no viene de afuera hacia adentro, la contaminación ya está dentro y la contaminación sale. Y nos da el comentario, Marcos, esto lo dijo limpiando todos los alimentos. Marcos entiende que no estamos viviendo bajo las leyes que hemos visto hoy. Así que si quieres comer bacon, buena noticia, puedes comer bacon. Pero lo importante es que mantengamos ese principio de que nosotros somos distintos del mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y por lo tanto, debemos vivir como hijos de Dios, los que han sido separados para el Señor. En Hechos 10 es la historia de Cornelio, cuando Dios dice a Pedro, levanta, mata. Y dice, pero yo no he comido nunca de esto. Y dice, lo que yo llamo limpio, no llames inmundo.
otro pasaje que nos hace entender algo más sobre estas leyes. En cuarto lugar, reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras posesiones. Qué importante es que vivamos de esta manera. No lo digo para en la iglesia intentar recaudar más ofrendas. Eso no es el propósito. Dios se ocupa de esto y por la gracia de Dios, esa congregación siempre ha tenido todo lo que ha necesitado porque Dios ha puesto en el corazón de cada hermano de dar. Y yo creo que yo jamás he predicado de los diezmos, de las ofrendas, de dar más dinero. Jamás he tenido que predicar este mensaje de aquí porque Dios lo ha puesto en el corazón de cada uno de sus hijos. Gloria a Dios, así sea siempre. Eso es como debe funcionar una iglesia. El pastor no tiene que estar mendigando dinero del pueblo de Dios, no si el corazón pertenece al Señor. Si el corazón pertenece al Señor, cada hermano da libremente, de corazón, de lo que el Señor le ha bendecido. Habrá momentos que se puede dar más y habrá momentos en la vida en que hay que dar menos, pero lo bonito es cuando Dios realmente controla lo que es la cartera de sus hijos. Y en quinto lugar, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No vamos a celebrar Pascua ni tabernáculos, aunque no estaría mal poner una tienda en el balcón y dormir fuera, pero ese no es el propósito. Pero vamos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No perder nunca de vista que hemos sido esclavos y nos ha sacado de allí para darnos abundancia una y otra vez. Esa abundancia espiritual. Esto es lo que leo este pasaje y digo, esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros estemos de corazón adorando al Señor, no teniendo otros dioses, no haciendo imágenes, incluso recordando su santidad para estar completamente entregados a Él. Padre Santo, queremos que tú siempre recibas esta alabanza, adoración de nuestras vidas como mereces. Solo tú mereces esto. No hay nadie más, no hay otro Dios, ni hay ningún ser humano que merece realmente esa adoración de nuestro corazón. Padre, igual has puesto en nosotros en esta mañana la conciencia de algún aspecto de nuestra adoración que no es como debe ser. Igual tú has hablado directamente al corazón de una persona para decir, aquí hay un problema. No estás viviendo esa distinción con el mundo. Igual no estás dando como debes dar. Igual no estás recordando lo que debes recordar. Igual no tienes ese gozo en tu corazón que debes tener. Señor, tú sabes lo que es la necesidad de cada corazón. Pero pedimos, por favor, que sigas obrando para que podamos adorarte como solo tú mereces. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar otra vez